entre los versículos 12 al 19. Estaremos compartiendo el día de hoy la palabra del Señor. Continuando con nuestra serie de Primera de Corintios, esta es la exposición dominical número 44 de esta carta. Bien, si lo tienen allí, el título de nuestra... hay un mensaje. Bien, lo vamos a leer juntos. Les invito entonces desde el versículo 12 en adelante. Leámoslos todos juntos. Tenemos la linda oportunidad de leer juntos la palabra del Señor. Así que les invito a que podamos leerlo. En el nombre del Señor. Dice así, leemos. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, y si Cristo no resucitó, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Más dignos de conmiseración de todos los hombres. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, oramos. Te damos gracias por la posibilidad de ser expuestos a tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables. Háblanos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine los ojos de nuestro entendimiento, porque solo cada uno de nosotros no podemos entender estas verdades. Mas, Padre, si tu Espíritu Santo obra en nosotros, por supuesto, podremos comprender estas verdades. Y estas verdades no simplemente van a quedar en nuestra mente, sino que principalmente en nuestro corazón, para que tengan efecto en nuestra voluntad. Y tu palabra, Señor, nos santifica, porque tu palabra es verdad, y tu palabra también, Señor, fortalece nuestra débil fe. Gracias por esta oportunidad, y habla, Señor, a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Palabras de vida es lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Y quisiera comenzar comentándoles lo siguiente. Hace poquito, compramos un artefacto eléctrico en la casa que pensamos nos podía ayudar en los quehaceres de nuestro hogar. Entonces, qué rico eso, ¿cierto? Porque la tecnología está para facilitar la vida. Entonces, qué bien. Contentos lo recibimos y contentos nos dispusimos a hacerlo funcionar lo antes posible. Y como siempre, Lucho Cordero, ansioso, con juguete nuevo, lo tomó y comenzó a armarlo. Porque no eran muchas piezas, pues no era muy complicado, entonces ya, lo armé. Lo cargamos un ratito y apenas pude, lo traté de hacer funcionar. Funcionó muy bien un ratito. Pero la verdad, que el funcionamiento no fue lo que yo esperaba. Es más, quedé bastante decepcionado y al cabo de un rato lo dejé de usar. Entonces mi esposa, mi ayuda idónea,
me sugirió amablemente, yo creo que intuyó viendo mi frustración, que considerara ver las instrucciones. Y quizás allí yo encontraría alguna alternativa para un mejor funcionamiento. Bueno, y sabemos que cuando las esposas nos dicen y nos hablan y nos señalan este tipo de cosas, y en general tienen razón. Y efectivamente, había una serie de procesos que yo no conocía. De hecho, ni siquiera los imaginaba. Este artefacto estaba incluso vinculado con una aplicación que yo podía utilizar desde mi teléfono para tener una mejor experiencia de uso y para tener un mayor rendimiento, un mejor funcionamiento. Y esa aplicación yo la podía descargar en el teléfono y sin ningún problema poder usarlo. El problema, por supuesto, estamos claros, no era el aparato, ¿cierto? Tampoco era su funcionamiento. No, por supuesto que no. El problema era que yo, que no me sometía a las instrucciones que este traía. Y eso era todo. Quise hacer todo a mi cuenta, por mi cuenta. Quizás, hermano, esto es cotidiano y a lo mejor a alguno de ustedes le ha sucedido. Porque tenemos que reconocer, hermanos, que hay artefactos u otras cosas que han sido diseñados de tal forma que es necesario seguir las instrucciones. De la misma forma, hermanos, Dios ha diseñado su iglesia para que sigamos las instrucciones, las conozcamos, porque es imprescindible ceñirse a lo que Dios ha establecido, lo que el Creador ha establecido. Y no hacer las cosas con muy buena voluntad, con muy buenas intenciones, pero bajo nuestros propios pareceres. Si no nos ceñimos a lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, entonces el funcionamiento no será el mejor. No será el mejor. Bueno, precisamente esto fue lo que le sucedió a la iglesia de Corintios. Ellos habían escuchado lo que era el Evangelio. Pablo les había enseñado esto, y vemos en el capítulo 15, por favor, vayan allá al capítulo 15, estamos en el capítulo 15 de Primera de Corintios, y Pablo les había recordado lo que era la importancia y la vigencia que el Evangelio tiene, allí mismo entre los versículos 1 al 4, ¿cierto? Le había dicho lo que es el Evangelio. Y el Evangelio no es otra cosa, el Evangelio lo compone la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y esa muerte por los pecados, por supuesto, de los que creen. Luego, entre los versículos 5 al 7, Pablo muestra cómo esta resurrección fue contemplada por distintos testigos. Por lo cual era un hecho histórico comprobable e innegable. Jesucristo había resucitado. Jesucristo resucitó. Y está la experiencia de estos hombres, de estas personas, que lo comprueban así. Personas que vivían en ese entonces, aún. Finalmente, entre los versículos 8 al 11, Pablo señala su propio testimonio respecto a que Cristo, este Cristo resucitado, por gracia lo había rescatado, por gracia lo había puesto en el ministerio. Porque esa es la verdad de la resurrección de Cristo, y eso es lo que la resurrección de Cristo es, el Evangelio mismo. Sin embargo, había un problema en la iglesia de Corinto. Había un gran problema. Versículo 12, por favor. Vayan allá. Versículo 12. Mira lo que sucedió en la iglesia de Corintios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, porque esa era la predicación, que Cristo resucitó de los muertos. Esa era la enseñanza. Cristo resucitó de los muertos, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros
que no hay resurrección de los muertos? Había un problema en la iglesia de Corinto, evidentemente, y que no era menor. Por alguna razón, algunos de la iglesia de Corinto no creían en la resurrección de los muertos. A pesar de que ésta se predicaba, a pesar de que la resurrección de los muertos era enseñada entre los creyentes, pero algunos no la creían, no creían eso. Por esto Pablo les recuerda lo que ya les había enseñado acerca del Evangelio, sus componentes. Por tanto, esta declaración, no hay resurrección de los muertos, estaba atentando contra los fundamentos mismos de la fe cristiana. Ellos decían, no hay resurrección de los muertos. Y esto atentaba contra la fe cristiana. Porque lo que los corintios estaban haciendo era desconocer la predicación que habían recibido. Ellos no estaban tomando en cuenta la enseñanza que estaban recibiendo, sino que se estaban quedando con sus propios pareceres. Y no solamente eso, ellos estaban negando, ellos estaban desconociendo el plan de Dios para la humanidad, y también esto afectaba, por supuesto, su vida en lo práctico. Hermanos queridos, el día de hoy vamos a estar viendo lo siguiente, como hilo de pensamiento. El no apegarse a la instrucción bíblica tiene consecuencias prácticas para la vida de los creyentes. Bueno, el no apegarse a lo que la Escritura dice tiene consecuencias en tu vida diaria, en la vida diaria de los creyentes. Primero que todo, porque nos lleva a vivir lejos de la adoración a Dios. Vamos a ver dos consecuencias. Bueno, dos consecuencias de el no apegarse a la Escritura, a la instrucción bíblica. La primera es nos lleva a vivir lejos de la adoración a Dios. Cuando hablamos de adoración a Dios, ¿qué es adorar a Dios? Siempre, como lo vemos desde el huerto del Edén, la adoración a Dios está relacionada con la obediencia y el servicio a Dios. La obediencia y el servicio a Dios, de manera reverente, según su voluntad y por sus fuerzas. Bueno, cuando no nos apegamos a las instrucciones bíblicas, nos lleva a vivir lejos de la adoración a Dios. Versículo 13. Bueno, esto es entre el 13 y el 15. Bueno, entre el 13 y el 15 vamos a estar viendo esto. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Según estos dos versículos, el 13 y el 14, míralo allí. Si no hubiese resurrección de los muertos, Pablo, haciendo un contraargumento, ¿verdad?, de lo que ellos decían, si no hubiese, se pone en el caso hipotético, si no hubiese resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Eso es lo que está diciendo el versículo 13. Si ustedes no creen, Pablo les dice a ellos que la resurrección de los muertos existe. Si ustedes dicen no existe la resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó, ¿verdad? Y si Cristo no hubiese resucitado, tendría algunas consecuencias para el ejercicio del servicio a Dios que la iglesia estaba llevando. En primer lugar, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Tanto el contenido de lo que se enseñaba, si Cristo no hubiese resucitado,
tanto el contenido de lo que se enseñaba como los efectos en la vida de la persona serían vanos, serían inútiles, serían sin fundamento. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaría haciendo la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo entonces, predicando a Cristo resucitado, si realmente no resucitó? Estamos perdiendo el tiempo. Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La certeza, la convicción, que es la fe, ¿no? Esta certeza, esa convicción de vida que resulta de la predicación, estaría puesto esa certeza en algo vano, en algo vacío, en algo incierto, en algo inútil, sin fundamento y no en la verdad. Te pregunto enseguida, hermanos, ¿qué significa la resurrección de Cristo para ti? ¿Es importante para ti la resurrección de Cristo? ¿Crees en la resurrección de Cristo? ¿Tiene tu fe, por tanto, fundamento sólido? Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Otra consecuencia. Pablo expande las implicancias de lo que sucedería, además, si Cristo no hubiese resucitado. Seríamos hallados falsos testigos de Dios. O sea, el testimonio de Dios, lo que estamos diciendo de Dios, sería una mentira, si Cristo no hubiese resucitado. Cualquier cosa que nosotros dijéramos de Dios respecto a Jesucristo resucitado, sería una mentira. Seríamos hallados falsos testigos de Dios. Y el apóstol Pablo a sí mismo se incluye, seríamos, incluyéndose a sí mismo. Pareciera decir, estaríamos dando un testimonio en contra de Dios, porque estaríamos diciendo algo que Dios no ha dicho ni ha hecho. Nosotros estaríamos inventando algo de Dios. Porque estaríamos diciendo que Cristo resucitó cuando Cristo, la verdad, no es cierto. Nosotros sabemos, hermanos, que ante la ley, para muchos casos, es necesario tener testigos veraces, ¿no? Porque son piezas fundamentales para aclarar hechos, para decretar sentencias incluso. Testigos que sean veraces, que prueben lo que ahí, lo que se está diciendo es verdad, o que la persona que se está haciendo enjuiciada o lo que sea, es verdad lo que se dice de él o ella. Si es un testigo falso, no solamente es falso lo que él está diciendo, sino que hace falso también a quien está representando. Lo hace falso también. Por tanto, a la predicación sin fundamentos, que Pablo nos dijo, a la fe vacía se sumaría estar diciendo de que Dios, algo de Dios, que en realidad no es de Él. Ni algo que Él ha hecho. Entonces, hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, la iglesia estaría sustentada ¿en qué? ¿En qué estaría sustentada la iglesia? En una mentira. La iglesia estaría poniendo sus fundamentos en una mentira. Y de ser así, ¿te imaginas lo que sería? Cada servicio que tú has hecho a Dios, cada entrega a Dios, cada esfuerzo hecho por cada uno de nosotros estaría de más, sería en vano. Si Cristo no hubiese resucitado. Y no solo nuestro esfuerzo, y no solo nuestros hechos, sino el esfuerzo que han hecho millones de cristianos a lo largo de la historia, ¿no? Sería en vano, sería inútil. Por esto, hermanos, y entre otros motivos, la resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe. La resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe. ¿Crees que Cristo resucitó? ¿Estás seguro que Él resucitó?
Así como sabes que el sol va a salir cada mañana, ¿estás seguro, no? ¿Que eso va a suceder? No, que a veces está nublado, no sale el sol. Si sale igual, hermano. De la misma forma, estás seguro y tienes la certeza de que Cristo resucitó. Hermano, escúchame lo siguiente. Cada uno de ustedes, por favor. Escúchame lo siguiente. Cuando has decidido vivir bajo los valores de la fe cristiana, ¿decidiste vivir bajo los valores de la fe cristiana? Es porque Cristo resucitó. Cuando renuncias a aquello que deseas porque Dios debe ser honrado primero, ¿sabes por qué lo haces? Porque Cristo resucitó. Cuando cambias de estilo de vida y lo adaptas a la voluntad de Dios, es porque Cristo resucitó. Cuando esperas pacientemente en la voluntad de Dios, cuando esperas nueva vida y una mejor vida después de esta, es porque Cristo resucitó. La resurrección es el centro de nuestra vida. ¿Sabes qué, hermano? Yo creo que, y probablemente, la falta de adoración de los corintios, ¿se han dado cuenta a lo largo de la carta que tenían una falta de adoración a Dios, o no? En distintos temas. La falta de adoración de los corintios estaba relacionada a su falta de convicciones teológicas. ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta cómo la vida de los corintios, y muchos de ellos, expresaba sus convicciones? No creían en la resurrección de los muertos, por lo tanto no creían en la resurrección de Cristo, entonces vivían de esa forma. Hermanos, el no creer en la verdad lleva a vivir lejos de ella. Y eso tiene repercusiones directas en el servicio a Dios. Repercusiones directas en el servicio a Dios. En tu adoración a Cristo. Por lo tanto, yo, el día de hoy, hermano, hermana, debo preguntarte, ¿tú crees que Cristo resucitó? ¿Crees que Él vive? No podemos vivir de acuerdo a lo que Dios demanda si ignoramos lo que Dios ha dicho. Y esto en el sentido más amplio de la enseñanza bíblica, no solamente en el tema de la resurrección, que es el tema que estamos viendo acá, pero en el amplio espectro de la enseñanza bíblica, de lo que Dios demanda. ¿Realmente crees lo que Dios ha dicho? ¿Las Escrituras realmente son el manual de instrucciones para tu vida? ¿Realmente crees lo que está acá dice? ¿Eso lo demuestra tu servicio? Hermanos, si no nos apegamos a lo que Dios ha establecido en las Escrituras, entonces en algunos, en distintos grados, estamos viviendo en contra de Dios. Muchas veces engañados pensando que estamos adorando a Dios, pensando que estás sirviendo a Dios. Pero si no estás apegado a lo que la Escritura dice, a la enseñanza bíblica, estás haciendo todo por tu cuenta. Y eso es adoración a Dios. Vivir en contra de lo que Dios ha establecido es bastante complicado, ¿eh? No es un juego. Si vivimos lejos, separados y en contra de lo que Dios nos ha dicho, entonces convertimos inmediatamente aquello que hablamos, decimos, nuestro servicio en algo vano, en algo inútil, en algo sin fundamento. Por eso, hermano, es tan importante conocer y creer la enseñanza bíblica,
porque tiene impacto directo en nuestro servicio, en nuestra adoración al Señor. Si vivimos para adorarle a Él, si nuestra vida fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable para poder adorarle, y tenemos esa posibilidad ahora, entonces hagámoslo como Él lo ha establecido, no de acuerdo a nuestras intenciones. Por el contrario, la doctrina de la resurrección llevó a Pablo y a los demás cristianos a servir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tener un servicio útil porque se apegaron a lo que Dios había establecido. ¿Hay alguna enseñanza bíblica que no creas? ¿Hay algo de la Escritura que no crees? ¿Que no lo consideras? Eso va a tener impacto en tu vida. Y tiene impacto en tu vida. ¿Cómo es tu servicio hoy a Dios? ¿Está siendo útil? ¿Está edificando a los otros? ¿Está dándole a conocer? ¿Está de acuerdo a lo que Dios ha estipulado? A veces, ¿sabes qué? Servimos porque hay que hacerlo, porque así estamos acostumbrados, porque así se nos ha enseñado que hay que servir en la iglesia, si no me siento mal. ¿Tu servicio es de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Él ha establecido? ¿Es útil al Señor? Algunos hermanos de Corintios no creían que Cristo había resucitado. Y aún así se servían, ¿no? Estaban en la iglesia, se reunían, ahí estaban. Porque Pablo le habla a hermanos que están en la iglesia. Y no creían esta enseñanza bíblica. ¿Conoces lo que Dios demanda de ti? ¿Estás claro en lo que Dios demanda de ti? Pero más importante, hermanos, ¿sabes cuál es el fundamento teológico del por qué haces lo que haces? ¿Lo conoces? ¿Eres un fiel testigo o un falso testigo de lo que Dios ha dicho? Entonces, hermanos, no tiene que ver con las intenciones, las buenas intenciones tuyas. Tiene que ver con si se apegan al Evangelio o no se apegan al Evangelio. ¿Se apegan a las instrucciones de Dios o no se apegan a las instrucciones de Dios? El no apegarse a las instrucciones bíblicas tiene consecuencias prácticas para la vida de los creyentes. Primero, vivir lejos de la adoración al Señor. El servicio es inútil. Ni la predicación, falsos testigos de Él, una fe vana. Pero además, hermanos, nos lleva... Bueno, quería compartir eso también. Perdónenme. Esto es importante. En 1 Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Habla la iglesia, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Eso es lo que nosotros hacemos. Ofrecemos sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que nuestros sacrificios sean espirituales, que no sean carnales. Segundo, que sean aceptables a Dios. ¿Tus sacrificios están siendo aceptables a Dios? ¿Tu servicio está siendo aceptable al Señor porque está siendo por medio de Jesucristo? ¿O lo haces porque tienes que hacerlo, o lo haces de acuerdo a tu voluntad? Me explico, hermano, ¿no? Si no nos apegamos a la instrucción bíblica, entonces tiene consecuencias y nos va a llevar a vivir lejos de la adoración a Dios, pero también lejos de una plenitud de vida, hermano. Lejos de una plenitud de vida. Hoy día, hermano, la mayoría de las personas, tú les preguntas ¿para qué viven? ¿Cuál es el fin de la vida? Ser feliz. Muchos te van a decir eso, ¿no? Te van a contestar eso, ser feliz. ¿Se puede ser feliz, hermano? La felicidad que está vinculada con lo externo, con las cosas como van sucediendo. Y en el mundo que estamos, ¿se puede ser feliz entonces? Sin embargo, el Señor nos promete a nosotros una vida plena en Cristo. Estamos completos en Él. Sin embargo, si no nos apegamos a la instrucción bíblica, esto nos va a llevar como consecuencia a vivir lejos de una plenitud de vida. Versículos 16 al 19. Mira, hermanos, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pablo diciendo lo mismo, otra vez, ¿cierto? El mismo argumento de delante. Él usa casi lo mismo en el versículo 16. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Otra vez, repitiendo lo mismo.
Cuando se repite en la Biblia, muchas veces tenemos que poner atención. Son énfasis. Si Cristo no resucitó, la fe es vana, es inútil. Y tiene una consecuencia para la vida del creyente, que es la que está al final ahí. Aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros... Si Cristo no resucitó, no solamente tiene que ver con tu adoración al Señor, sino que además con tu vida. Todavía estaría en tus pecados. Esta es otra consecuencia. Si Cristo no resucitó, tiene un impacto en la vida, en la plenitud de vida del creyente. Si Cristo no resucitó, es que aún el creyente entonces, Pablo le dice, ustedes están siendo dominados por el pecado y no tienen salida. Si Cristo no resucitó, entonces su vida está amarrada al pecado y no tienen opción de vida. Sin esperanza, destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Eso nos dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, entonces están destituidos de la gloria de Dios. Así estarían. Aún estarían lejos de Él siendo extraños. Aún estarían lejos de Él, como dice Colosenses, siendo enemigos de Dios. Aún estarían esperando morir para recibir la paga justa por su estilo de vida alejado de Dios. Y esto es tan importante, hermanos. Por eso es tan importante la resurrección. Sin la obra de Cristo aún estaríamos separados de Dios. ¿Imaginas tu vida separado de Dios? ¿Imaginas tu vida no siendo aceptado por Dios? ¿Imaginas tu vida sin tener acceso a Él? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Muertos en nuestros delitos y pecados, controlados por el pecado. Por esto, hermanos, bien hacemos nosotros cuando nos reunimos en recordarnos lo que significa estar en Cristo. Libres del dominio del pecado, que hemos sido perdonados y hoy somos libres y tenemos confiado acceso al Padre por la obra de la muerte, por el Evangelio, por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Y saben qué? Esto a mí me llama mucho la atención, lo vamos a estar en la Cena del Señor expandiendo un poquito más y profundizando, porque creo, hermano, que el sentirse libre del dominio del pecado es uno de los desafíos más grandes que tenemos, el sentirse libre del dominio del pecado. Porque hemos culturalmente sido formados con un sentimiento de culpa, ¿o no? Culturalmente siempre. Y eso debido a la moralidad con que miramos el mundo. Nosotros hemos sido formados con una moralidad, mirando el mundo a través de una moralidad. ¿Y cómo se divide el mundo generalmente? Entre buenos y malos. El que hace cosas buenas, entonces es bueno. El que hace cosas malas, es malo. Pero en el reino de Dios es así, ¿o no? ¿Se divide entre buenos y malos? ¿No? En el reino de Dios no es si es que hace alguien es bueno o es malo, sino si adora a Dios o no adora a Dios, si edifica a la iglesia o no edifica a la iglesia. Ese es el criterio. Y nosotros hemos sido liberados, hermanos, del dominio del pecado, de aquello que no nos permitía adorar a Dios. Por lo tanto, hoy podemos adorar a Dios, edificar a la iglesia. Todo esto porque Cristo resucitó. Pero si Cristo no hubiese resucitado, aún estaríamos en nuestros pecados. Por tanto, hermanos, debemos apropiarnos de esta verdad en nuestro día a día. La culpa la llevas tú. La culpa la llevó Cristo en la cruz. Tu culpa y mi culpa. Su muerte y resurrección terminó con nuestra culpa. Su muerte y resurrección terminó con el dominio del pecado en nosotros.
y ahora podemos vivir para Él. Romanos 6:4 dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Hemos sido sepultados a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros resucitamos ¿para qué? Para que andemos en vida nueva. En vida nueva. Esa es nuestra realidad. ¿Crees estas cosas, hermano? ¿Crees que la resurrección de Cristo te llevó a que tus pecados fueran perdonados? ¿Y su resurrección te llevó a vivir una vida nueva? ¿Es esa tu realidad hoy día? ¿Es esa tu relación con el Creador? ¿Una vida nueva? ¿Ya sin culpa? ¿Porque no hay condenación? Insisto, en un ratito en la cena del Señor vamos a profundizar esto. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. En esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, si nuestra fe estuviese cimentada en una mentira, y esa mentira la estuviésemos poniendo, para esa mentira estuviésemos poniendo todas nuestras fuerzas, viviendo y esperando en una mentira, sin fundamentos, y si nuestra vida, hoy lo que vivimos, estuviésemos esperando en Cristo, pero Él no resucitó, y siguiéramos esperando en Cristo, que no resucitó, seríamos los más dignos de conmiseración. Esta palabra conmiseración es como una palabra de domingo, ¿cierto? De iglesia. Porque no la usamos. Pero esto significa lástima. Seríamos los más desdichados. Nuestras vidas seríamos los desdichados de vivir y morir esperando en algo vacío, inútil, en una mentira. Y Pablo se incluye dentro de este potencial grupo. Seríamos. ¿Sabes qué, hermano? Lo maravilloso es que la fe cristiana tiene un pasado reconciliado. Quedó atrás. Nueva criatura. De aquí en adelante todas las cosas fueron hechas. Un pasado reconciliado. Un presente bajo la gracia de Cristo. Escúchame. Un presente bajo la gracia. Ya no bajo el juicio. Bajo la gracia de Dios. Y un futuro esperanzador. Para los que mueren, ¿qué sucede con el creyente cuando muere? ¿Qué sucede con el creyente cuando muere? La muerte no representa ya un terror. No debe para el creyente la muerte representar un terror. Para nosotros significa una esperanza. Cuando morimos, todas las promesas que hoy vivimos pasan a ser una realidad. Pablo al menos así lo vivía y esperaba ansiosamente esa reunión con el Señor. ¿Se acuerdan allá en Filipenses cómo lo planteó él? Estaba encarcelado, tenía pocas esperanzas de salir de la cárcel, creo yo, él, y dice, bueno, no sé, me gustaría quedarme, seguir sirviendo a los hermanos, porque él tenía una pasión por la iglesia, un amor por la iglesia. Pero además, decía, pero si me muero, tampoco es malo. Si me muero, de hecho es mucho mejor. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, nosotros esperamos ansiosamente la reunión con nuestro Señor, porque ¿sabe lo que sucede cuando tú y yo morimos?
volvemos a casa. Volvemos a casa. Eso es todo. ¿Te ha pasado de repente estar en un lugar fuera de casa harto tiempo? ¿Y comienzas a echar de menos tu casa? ¿Y anhelas estar? A mí me pasó hace poquito. ¿Y anhelas estar en tu casa? ¿Y echas de menos hasta la almohada? ¿Se echa de menos? Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nuestra casa está allá. Y cuando morimos, vamos a casa. Vamos a estar con nuestro Señor. ¿Qué esperanza más grande? ¿Qué plenitud más grande es esa, hermano? La lástima entonces no es para los que creemos la verdad, sino para los que no creen o que creen en cualquier cosa, menos en la verdad del Cristo resucitado. Los que no creen que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ellos sí son desdichados. Por lo tanto, miremoslos con compasión y vayamos y llevémosles esta gran noticia. ¿Te das cuenta de las certezas que tenemos? ¿Te das cuenta de las certezas que tenemos en el Señor? Porque primero que todo nos hemos sometido a su señorío, a su soberanía. Y en segundo, hemos tenido por verdadero el mensaje de Jesucristo. Certeza para la vida diaria. Mira, por eso hablamos de una plenitud de vida. Y el alejarnos de la instrucción bíblica nos lleva a alejarnos de la plenitud de vida. Mas cuando nos acercamos a la Escritura, comenzamos a vivir esta plenitud de vida, una plenitud de vida que nos da certezas para la vida diaria. Aplicar el Evangelio a cada área de nuestra vida. Hemos sido aceptados por el Creador. Ya no estamos en nuestros pecados. Tenemos acceso confiadamente hacia su trono de gracia. Y nuestro futuro está asegurado. Hermanos, es el futuro que está asegurado, no los próximos 20 años, como lo máximo que podemos aspirar nosotros. No nos asegura los próximos 20, es una eternidad. Por tanto, ¿no vale hacer tesoros en el cielo mejor? ¿No es mejor hacer tesoros en el cielo que estar preocupado en lo que va a pasar este año, en el próximo? Y hermanos, y en definitiva, no creer en las enseñanzas de las Escrituras nos lleva a desestimar el plan de Dios para la humanidad. A desestimar el plan de Dios para la humanidad. Porque comenzamos a creer lo que nosotros queremos creer, como los corintios, nos lleva a ponernos por sobre Dios. Nos lleva a poner en contra de Dios y su plan. ¿No es eso complicado, hermano? Y además, ¿no es eso lo que hacen los inconversos? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No someterse a la verdad es detener la verdad. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los hombres? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. La cambiaron por semejanza de hombre corruptible. Y por la creación. Cambiaron al Creador por las criaturas. No creer en la verdad, en la instrucción bíblica de Dios, nos traslada al problema fundamental del ser humano, que fue creado para adorar a Dios, pero cambia la gloria de Dios por la suya propia. Hermanos, ¿no es un privilegio tener esta fe? No sé si lo has valorado entonces. ¿No es un privilegio para ti tener esta fe? ¿No es un descanso vivir bajo estas certezas de vida? Cuando vemos esto, ¿qué características de Dios puedes ver acá? Al ver esto, todo esto que hemos estado compartiendo, ¿qué características de Dios puedes ver? ¿No ves su inmenso amor? ¿No ves su inmensa fidelidad? ¿No ves su inmensa bondad? ¿Cómo vas a responder ante eso entonces? ¿Considerabas la resurrección de Cristo entonces como algo tan importante? ¿Considerabas la resurrección de Cristo como algo central en tu vida? ¿O te acuerdas o nos acordamos de ella una vez al año? ¿Cuándo es?
En unas semanas más, ¿cierto? ¿No debiera estar siempre la resurrección de Cristo presente en nuestra vida? Porque Él vive, nosotros vivimos. Concluyo, hermanos. Escúchame lo siguiente, por favor. Quizás, solo un quizás, pero considéralo. Quizás el problema de tu adoración o de tu falta de plenitud de vida está relacionado con que no te estás apegando a la instrucción bíblica. Esto está teniendo consecuencias en tu adoración y en tu plenitud de vida. Mira cómo estás viviendo. Mira tu estilo de vida. ¿Te apega a las escrituras? ¿O hay áreas en donde eres autónomo, en donde eres independiente? ¿Identificas aquellas áreas donde no crees, por lo tanto no practicas lo que la Biblia dice? ¿Las identificas? ¿Ves que incluso eso te ha llevado a vivir distanciado de su voluntad? A veces vivimos distanciados de la voluntad del Señor porque no creemos lo que la Biblia dice. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Se puede cambiar? ¿Es posible cambiar? Hermanos, si Dios ha establecido cuál es el fundamento para nuestra vida, para nuestra adoración a Él, para nuestra plenitud de vida, si Él lo ha establecido, entonces creo que es imprescindible que comencemos a fortalecer ese fundamento. Conocer lo que la Biblia dice para distintos temas de la vida. ¿Cuáles son tus convicciones, por ejemplo, respecto a tu adoración personal, a tu devoción al Señor? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Tienen fundamento teológico? ¿Salen de la Escritura? ¿Tu rol en tu familia, por ejemplo? ¿Cuál es tu rol en tu familia? ¿Tu relación con el dinero? ¿Tu relación con las posesiones? ¿Tu relación con el sufrimiento? ¿Tiene una base y una convicción bíblica? ¿O reaccionas a ellos simplemente utilizando tus criterios? Hermanos, hermanas, es necesario adquirir las certezas necesarias para que así no sean nuestras ideas o nuestras influencias, vale decir la cultura, las filosofías que andan por ahí, las ideologías que andan por allí, las que determinen nuestros pensamientos. Por eso examinarnos a diario es necesario para ver si estamos viviendo bajo convicciones bíblicas, contrastándolo con nuestra vida. Y una vez que vemos y contrastamos nuestra vida con lo que la Biblia dice, no queda otra cosa que reconocernos insuficiente para cumplir el estándar que Dios está exigiendo de nosotros. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque Dios está diciéndonos una cosa, que lo amemos a Él con todo, que amemos al prójimo como a nosotros mismos nos amamos. Somos insuficientes para eso, pero tenemos la buena noticia. Cristo resucitó. Y podemos correr a Él, ir a Él para ser transformados por Él, para recibir de su gracia, clamar a Él, confiar en Él, que Él lo hará por nosotros. Hermanos queridos, pongamos atención entonces. El no apegarnos a la instrucción bíblica tiene consecuencias prácticas para la vida de los creyentes. Y entre esas consecuencias es que nos lleva a vivir lejos de la adoración a Dios, con un servicio inútil. Y vivir lejos de la plenitud de vida, sin disfrutar la plenitud que en Cristo tenemos. Que el Señor nos bendiga y nos guíe para ser de bendición para otros y para la gloria de Él. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que es muestra de tu amor. Nos bendices y nos hablas a través de ellas. Gracias por esta oportunidad. Sigue trabajando en nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.